Buenas tardes a todos. Yo aquí me conecté desde una biblioteca en Santa Cruz de Tenerife para moderar ese webinar, pero me hace mucha ilusión porque hoy vamos a hablar de cómo conectar la economía circular con tu comunidad y tenemos unos ponentes de maravilla que me hacen muchísima ilusión. Yo soy Kim, creo que todos me conocen, pero por si acaso, fundadora de Slow & Co y junto con Elsa de Futural Tourism y Pueblos Remotos lideramos lo que es el Slow Business Club, una comunidad de negocios y marcas sostenibles que juntos queremos apoyarnos, aprender, etcétera, etcétera, y este tipo de webinar forma parte de ello para todos aprender y conectar mejor. Entonces, hoy tenemos con nosotras a Laura de Protisa, primer fabricante de papel reciclado en las Islas Canarias y única, si no me equivoco, o sea, vamos, compañía pionera total. Laura es directora de operaciones de Protisa y me encanta que está aquí hoy para hablar y comentar el tema un poquito más. Después tenemos a Edu Iglesias, que conecta, si no me equivoco, desde Delta del Ebro, Lleida, por ahí. Correcto. Recientemente me comentó también cuando le contacté, por lo cual muchísimas gracias para conectarte, porque recién eres padre y todo lo que conlleva ser padre, pero es muy bonito. Él, aparte de tener su negocio online de formación en educación financiera y emprendimiento, pues el año pasado, hace un añito más o menos, inició un nuevo proyecto de economía circular, Nova Eco Living, que él va a contar todo lo que contiene, pero a mí me flipa el proyecto y me encanta. Y como tercera persona, pues es Patricia Strain, a ver si lo pronuncie bien, es fundadora y CEO de la startup también Recircular. Es una plataforma digital que sobre todo a mí me hace mucha ilusión el dar valor a residuos, una segunda vida a los residuos, pero allí también Patricia será la persona que mejor explique su propio proyecto. Y conmigo también como moderadora para ayudarme a moderar como siempre, Elsa Rodríguez, como ya nombré. Entonces, Elsa, si tú quieres empezar con la primera pregunta y así las presentaciones. Genial, gracias, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Vamos a empezar a hacer una serie de preguntas, pero como siempre esto es un espacio abierto de diálogo, así que los participantes, el público que nos está escuchando, si quieren poner alguna pregunta por el chat, y de todas formas luego abriremos también si quieren hablar directamente o lo que sea, ¿vale? O sea que siéntanse libres de participar a través del chat. Siempre nos gusta empezar con una pregunta que creo que dice mucho tanto de nosotros personalmente como de nuestros proyectos, y es el cómo y por qué surgieron sus proyectos, y así les conocemos un poquito más. ¿Les parece? ¿Quién se anima? ¿Patricia? Bueno, pues empiezo yo a romper el hielo. Muy buenas tardes a todos y nada, muchas gracias por la invitación. Como decíais, soy Patricia Strain, fundadora y CEO de Recircular. Y bueno, pues Recircular nace hace 6 años, aunque como empresa tenemos 4, pero ya vamos hacia los 6 años que nacimos como una manera de introducir sostenibilidad e innovación social en entornos industriales. Es algo así como muy, suena como raro, pero yo venía de un background muy industrial. Yo he estado trabajando en el sector del petróleo, he trabajado en una refinería, he trabajado en el sector metalúrgico, en China, cosas así como intensivas, ¿no? En zonas donde se generaran muchos residuos, ¿no? Y bueno, en un momento dado empecé un proyecto que no me terminó de encajar, y la evolución de ese proyecto vi que al final mi background era muy industrial, es un entorno que a mí me encanta y en el que creo que falta todavía
introducir esta parte social y ambiental, pero de una manera real, de una manera que quede, ¿no? Ya no es tanto tener unos planes de RSC, unas políticas ambientales, sociales, no, de una manera que introducirlo de manera que tenga sentido para las empresas también. Y para que eso tenga sentido, empecé a trabajar sobre el concepto de que tenía que generar un triple impacto. Necesitamos esa parte ambiental, social y económica que vaya ligada y que vaya unida, ¿no? Y bueno, y un poco con mi experiencia dije, pues qué mejor o qué forma más sencilla de empezar a introducir estos conceptos que trabajando sobre los residuos, ¿no? Algo que toda empresa que produce algo genera, sí o sí, entiende, conoce, toca, es algo tangible, y por otro lado unirlo con esa necesidad de materias primas que a su vez todas las empresas también tienen, ¿no? Y como pilar imprescindible de nuestra sociedad, pues introducir a las empresas en esta transición hacia un mundo más circular y un mundo más, bueno, pues más justo y más sostenible para todos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la forma en la que nació. Empezamos a trabajar sobre este concepto de los residuos como un primer paso para introducir a las empresas en esta transición, pero bueno, es un primer paso muy largo que creo que de momento se va a quedar ahí porque no es fácil, porque seguimos ahí todavía mucho residuo y muchísimo que hacer con los residuos y bueno, y lo que hicimos fue desarrollar una plataforma digital con el objetivo de ser escalables y poder llegar a cualquier tipo de residuo y a cualquier tipo de empresa y sobre todo ser accesibles para pymes también, para pequeñas y medianas empresas. Siempre digo que nos gusta generar esas oportunidades circulares para los pequeños también, ¿no? Aquellos que no tienen un departamento de medio ambiente, que no tienen a gente que se puede dedicar a ello, ¿no? Pues que a través de una plataforma gratuita en la que se pueden registrar de una manera súper sencilla, empiecen a trabajar ese concepto de economía circular. Siempre diciendo que obviamente la economía circular es mucho más que solo hablar de residuos, ¿no? Pero que es un primer paso y una forma de que esas pymes también puedan empezar a trabajar estos conceptos y bueno, y para eso está la plataforma, para que sea accesible para todo el mundo, desde un negocio pequeñito que están solos y que tienen unos kilillos de material hasta una multinacional pues que genera miles de toneladas. Genial, gracias por la introducción, Patricia. Muchos temas que tocaste ahí que iremos ahondando a medida que siga el debate. Y muy interesante esa parte de los residuos, que de hecho Edu ahora nos contará también, ¿no? Que ellos utilizan un residuo muy específico, así que Edu, cuéntanos un poco cómo y por qué surge Noa Eco Co-Living. Perfecto, bueno, me ha encantado, Patricia, gracias por compartirlo y hablaremos porque pueden haber ahí sinergias interesantes. Creo que este espacio, ¿no? También puede ser un lugar donde entre todos nos vamos conociendo, ¿no? Y creamos esa circularidad de mentes sostenibles y bueno, conscientes con el futuro. Y gracias también, Kim, gracias también, Elsa, porque creo que es muy importante lo que hacéis, ¿no? La importancia de divulgación, y eso es a lo que, por un lado, yo me dedico. Desde hace años acompaño a las personas a ser financieramente más inteligentes, ¿no? A poder tener más seguridad financiera y pasito a pasito pues, crear nuevas fuentes de ingresos. Entonces, uno de mis hábitos favoritos es la lectura, y un día me hallaba en la casa del libro en Barcelona. Y ese día dije, oye, voy a buscar algo sobre economía circular, porque había estudiado sobre el tema, pero nunca había profundizado. Entonces llegó a mis manos un libro maravilloso, no lo conocía este autor, pero bueno, me llamó la atención el título, que se llamaba Seamos tan inteligentes como la naturaleza, de Gunther Pauling. Gunther Pauling es un economista belga que él propone un sistema económico que se llama economía azul. Entonces, yo soy amante del café, me flipa. ¿A quién le gusta el café por ahí? Sí, bien, yo soy también muy cafetero. Y uno de esos negocios circulares o sostenibles y rentables que vi y descubrí, dije, hostia, hay gente en el mundo haciendo setas a partir del pozo del café. Es decir, lo que estamos tirando a la basura, ¿cómo podemos crear un alimento? Empecé a tirar del hilo, ¿no? Me metí en la madriga de conejo y vi que había gente en Serbia y había gente en Holanda que ya lo estaba haciendo. Así que cogí un billete de avión, los fui a visitar, aprendí de ellos y creamos un negocio, Noa Eco Living. Y nosotros lo que hacemos es recoger los pozos del café, el residuo del café, de los bares, restaurantes, cafeterías, y generamos un sustrato idóneo donde crecen setas aptas para alimentación, hechas en casa,
y sin ningún tipo de residuos. Y bueno, pues ahora pues hace poquito nos ha premiado la Universidad de Barcelona, somos nuevos, llevamos pocos meses, pero con muchas ganas. Y que nos encanta la parte divulgativa porque no solo lo hacemos para crear ahora, ¿no?, un mensaje sostenible, sino sobre todo ahora que he sido padre, pues oye, ¿cuál es el futuro que quiero dejar a mi hijo y a las siguientes generaciones, ¿no? El legado que les vamos dejando, y creo que es importantísimo lo que hacéis, lo que hacemos, de no solo tirar adelante los proyectos, sino explicar qué es lo que estamos haciendo para que el mensaje llegue a más gente. Genial, muy interesante la historia y siempre me apasiona escuchar este tipo de, ¿no?, cómo surge y todos tenemos esa historia detrás. Bueno, pues muy reciente lo que nos acaba de contar Edu, pero Laura, ya Protisa lleva desde 1995, si no me equivoco. Cuéntanos un poco cómo surgió y el porqué de esta empresa tan pionera y sobre todo en esa época, ¿no? Y ante todo también darles las gracias por invitarnos, porque una de las políticas de Protisa es la filosofía de vida, y veo que todos lo comparten, dando una segunda vida al residuo, así que muy bien. Y yo les voy a contar un poquito la historia, aunque aquí debería haber estado Raquel, que es la CEO. Yo les voy a contar la historia de cómo nació Protisa. Y esto nace porque una familia de papeleros de la península, de Alcalá de Henares, ya tiene fábricas de papel ahí en la península. Entonces empiezan a mirar otros sitios donde pueden implantar fábricas para recuperar el papel, y se fijan en Tenerife. Se dan cuenta que aquí la mayoría de los residuos salen fuera, que no se quedan, es decir, que no se reciclan, no se tratan, y vieron un punto fuerte, un punto donde se podía explotar. Entonces deciden implantar Protisa aquí en el 94 a finales, y en el 95 ya se ponen en marcha. Entonces, bueno, pues comienzan a tener relaciones con las instituciones, con las consejerías, con las gráficas, o sea, cualquier tipo de institución que pueda tener residuos de papel y que puedan traer a la fábrica para transformar luego un producto reciclado. O sea, de un residuo obtenemos otro. Entonces se implanta, empiezan a generarse los puestos de trabajo, Protisa empieza a crecer, y no solo porque en su principio solo se hacían bobinas madres, no se manipulaban y se obtenían rollitos de papel, pero la demanda fue tal que se pudo implantar una segunda fase en la que esos rollos madre de bobina se manipulaban, y empezó la parte de comercialización de rollitos de higiénico en Tenerife, Gran Canaria y demás. Incluso así, viendo que se podía hacer, se podía volver de nuevo a coger esa materia, ese residuo del proceso, lo que salía del proceso volvía del proceso del manipulado, que es donde se obtenían los rollitos, podía volver de nuevo a la máquina de papel, donde se reutilizaba la materia prima, para volver a tener el papel higiénico. Es decir, que ese papel puede tener ciclos infinitos para siempre tener el producto final. Entonces, pues por eso está implantada Protisa, y sí que es verdad que somos la primera y única fábrica que recicla papel y obtiene material a partir de él. Eso hace un poquito la historia muy resumida de Protisa. Gracias, Laura. Yo he tenido el placer, vamos, de tener un tour guiado por la fábrica y tal, y me quedé en plan, jolines, es que vamos, una maravilla. Yo que me entusiasmo con muchas cosas, pero agradezco mucho eso. Y vamos a seguir un poco con la segunda pregunta, porque ahora que conocemos todos un poco mejor vuestros proyectos, es cierto que en la descripción del evento también lo dijimos, a nosotros nos gusta dar un pasito más, ir un poquito más para allá. Yo creo que la economía circular, mucha gente ya más o menos sabe lo que significa, no voy a decir que todos ni que tengan los conceptos correctos, pero bueno, hoy nos gustaría también hablar un poco de, a ver, la economía circular, vuestros proyectos. Pues esto, ¿cómo se conecta con la comunidad, tu comunidad? Entonces, me gustaría hacer otra ronda
con los tres ponentes, que si mientras de los participantes alguien tiene ya una pregunta para no olvidarse, pues ponlo en el chat ya, porque yo no me puedo imaginar que aquí nadie tiene una pregunta para estos tres. O sea, yo tengo millones ya. Pero bueno, vamos a empezar con la primera. No sé si hacemos el mismo orden. Patricia, si tú quieres empezar con qué significa para ti el conectar tu comunidad con, bueno, y en Recircular, me imagino la comunidad. Pues a ver, para mí tiene dos partes esta pregunta, ¿no? Por un lado, la economía circular se habla mucho siempre de la parte económica y de la parte ambiental. Pero para mí la economía circular es eminentemente social también. Bueno, los que trabajamos más profundamente en ello sabemos que hay distintos movimientos de economía circular que hablan de la parte social y demás, pero para mí es ya inherente a la economía circular. No tiene ningún sentido que hablemos de economía y no tiene ningún sentido que hablemos de planeta sin pensar en las personas. Para mí es el pilar base por el que hacemos todo esto, ¿no? Entonces, para mí es eminentemente social, con lo cual está directamente conectada con la comunidad y con las personas, ya que son un pilar básico. Además, los cambios, obviamente poquito a poco tenemos que ir haciendo cambios, pero necesitamos implicar a todos, necesitamos que los cambios y que la transición ocurran en los distintos ámbitos de la sociedad, con lo cual el que esa comunidad vaya siendo consciente de los cambios, de las necesidades, de las posibilidades, de esas pequeñas actuaciones que podemos ir haciendo cada uno de manera individual, que en ese global, ¿no? En ese mucho van sumando y de verdad generan un impacto, es imprescindible para todo ello involucrar a la comunidad. Y luego, por otro lado, obviamente, como Recircular, nosotros nos dedicamos a conectar. Entonces, conectamos empresas para conseguir efectivamente esa valorización de residuos y de otros recursos, de materiales en desuso y demás, con lo cual es imprescindible que esa comunidad esté continuamente conectada. Me llama la atención que dijiste lo de conectar, porque uno de los otros proyectos de Slow & Co es un marketplace, entonces nada que ver con lo tuyo, pero y siempre hablamos de la misma manera. Al final lo que haces es conectas diferentes actores en esta cadena, ¿no? Edu, ¿qué significa para ti conectar economía circular con comunidad? Es muy interesante el estudiar los hongos, la micología, porque yo lo desconocía. En la temporada de otoño me encanta ir al monte a buscar setas, ¿no? A buscar hongos, pero desconocía todo el mundo que hay debajo de ellos, porque la seta es el fruto del hongo. El hongo es mucho más grande. Ahí tengo dos respuestas. La parte, primero, filosófica, ¿no? Y un poco el mensaje nuestro con Noah, y es que los hongos se desarrollan lo que llamamos un conjunto de microraíces que se llama micelio. Ese micelio se va conectando no solo con él mismo, sino con todos los seres vivos, principalmente plantas y árboles que hay en sus raíces. Entonces, ahí hay una simbiosis. El hongo le intercambia minerales a cambio de que después del árbol y la planta hacer la fotosíntesis, le da a cambio carbono. Entonces, uno sin el otro no podría vivir. ¿Sí? Y todo ese micelio va conectando a todos los seres vivos que hay por debajo. Porque claro, en esa simbiosis además hay microorganismos, macroorganismos que se nutren también de esa conexión. Entonces, filosóficamente la respuesta es: necesitamos los unos de los otros para realmente sobrevivir. ¿Sí? Ese es el mensaje que nos mandan los hongos y las setas. Y dos, más a nivel macroeconómico, yo vengo de la parte de administración y dirección de empresas. Entonces, a nivel macroeconómico, hemos visto que en los últimos 30, 40, 50 años de globalización, hasta hace casi 3 años, las cosas nos iban bien. Pero llegó la pandemia y un fallo en la cadena de suministro mundial. ¿Y quién ha salido perjudicado? Los consumidores. Hemos tenido que pagar el pato de todo. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que hubiera un fallo, ¿no? Yo qué sé, el puerto de Shanghái estuviera bloqueado y los que tenemos que pagar más por lo que está pasando en Shanghái somos los que estamos aquí o en cualquier otra parte del mundo? Se bloquea el canal de Panamá. 10% de las mercancías mundiales no llegan a su destino a tiempo. ¿Qué pasa eso? Especulación. ¿Y quién paga el pato de especulación? El consumidor. Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahora pensamos que la globalización, ¿no? Era, bueno, la solución.
tiene cosas muy buenas, pero cuando hay un problema, ¿qué pasa con todas las personas que dependen de que lleguen los recursos y los suministros necesarios? Pues que cuando voy a comprar ayer fui a comprar una bolsita de frutas y hortalizas, una bolsita de nada, 22 euros. Coño, perdón, por la palabrota, pero es que, tío, si compro 4 cosas, no sé si, yo creo que le está pasando a todo el mundo, ¿va? Tío, ¿sabes? ¿Por qué? Porque algo ha fallado en la otra parte del mundo y estoy pagando yo el pato. Entonces, si hubiéramos entendido y si estuviéramos entendiendo, integrando el mensaje de la economía circular, pues podríamos combinar con las cosas buenas que tiene la globalización y no estaría en juego nuestra seguridad financiera y las de todas las familias. Porque ves los datos, los últimos reportes, 1 de cada 3 familias en España no llega a final de mes. ¿Sí? Y si ya le estaba costando, con todo el encarecimiento, dice, no, la inflación está bajando, no está bajando, está subiendo menos, pero está subiendo y es acumulativa. Entonces, la educación financiera nos dice, wow, que si tus ingresos se mantienen pero tus gastos aumentan, llegará a un punto de colapso. Entonces necesitamos la economía circular para apostar por la iniciativa y todos los productos que tenemos en nuestra proximidad en casa para no solo filosóficamente estar súper conectados, sino para garantizar la seguridad financiera de las familias. Por eso es tan importante el que la economía circular tenga cabida en el nuevo mundo y dejemos entre comillas, dejemos espacio, ¿no? Globalización, sí, pero oye, apártate un poco porque necesitamos apostar por lo bueno que tenemos en nuestra tierra. Me ha encantado cómo has conectado estos temas. Es que dije, Molines, mira esto. No me esperaba eso, pero me ha encantado. Laura, ¿qué significa para vosotros? Pues la verdad que es un poquito lo que han dicho tanto Patricia como Edu, que por cierto, Edu, ¿sabes que a partir del papel también se pueden obtener hongos? Total, celulosa, le encanta, al hongo le gusta mucho, sí. Podemos hacer una simbiosis entre empresas. Total. Bueno, a lo que iba, disculpen por el inciso. A ver, cuando uno empieza a escuchar la parte de economía circular, lo primero que piensa es reciclar. Y evidentemente para nosotros el reciclaje, pues bueno, ya les he comentado un poquito que es primordial. Pero claro, luego cuando empiezas a conocer un poquito más este término, comienzas a entender lo que decía Patricia, que es colaboración. Es colaboración no solo entre las empresas, sino entre los ciudadanos. Es conocimiento de cómo se debe formar a estas personas para que puedan llevar a cabo pequeñas acciones o grandes en función de la entidad, de la persona, de quien sea, para poder llevar a cabo una economía circular como la que está contando también Edu. Que la verdad que, como dice Kim, yo tampoco hubiera conectado todo eso de esa manera. Pero sí, tienes razón, es decir, siempre miramos al exterior, pero debemos centrarnos un poquito donde estamos porque, sí, muy bien, tenemos que ver el exterior porque dependemos de él, pero debemos empezar siempre por la base, y la base es esto que tenemos aquí. Entonces, desde Protisa, hace ya un par de años, siempre lo teníamos, pero hace un par de años, 2 o 3, que fue durante la pandemia, de hecho, aquí o nos quedamos atrás o nos reconvertimos y la pandemia fue un punto de inflexión para ello, decidimos apostar fuertemente en el marketing. El marketing, darnos a conocer, dar muchísimas formaciones, tanto colegios como institutos, cualquier tipo de punto en el que se pudiera formar a esas personas para que fuesen conscientes de la economía circular y dentro de ella la parte del reciclaje. Entonces, desde Protisa para nosotros eso, mucho conocimiento, mucha información para que todo el mundo conozca lo que es la economía circular, que creemos que está un poquito infravalorada, básicamente. Muy bien, súper bien, porque al final, sin quererlo, no solo ustedes son representativos de lo que es la economía circular por sus propios proyectos, sino que además tenemos aquí economía circular entre ustedes, o sea, entre sus empresas. Así que perfecto, el ejemplo nos salió redondo y además estamos aprendiendo mucho de hongos y de distintos sistemas, seres vivos, etc.